Buenos días. Comenzamos la reflexión esta mañana, la misión en Macedonia. Y el texto bíblico dice, Hechos 16:9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. El aspecto más notable del segundo viaje misionero del apóstol Pablo fue que se plantó por primera vez la semilla del evangelio en un suelo europeo. Lucas nos relata la visión o sueño de Pablo, en el que un macedonio estaba de pie pidiéndole ayuda. Algunos han conjeturado que se trataba del propio Lucas, a quien el apóstol acababa de conocer y cuya presencia se afirma por la inclusión del pronombre en primera persona plural en los relatos subsiguientes. Durante la misión en Filipo, Lucas nos habla de tres conversiones interesantes. La primera fue la de Lidia, una acaudalada mujer de negocios de Tiatira, en cuya casa se reunían luego los creyentes. La segunda fue la de una muchacha esclava cuyo nombre no se menciona, con cuyos servicios de adivinación hacía negocio a sus amos. Y la tercera fue la del carcelero romano, que preguntó qué debía hacer para ser salvo. Es difícil imaginar tres personas más diferentes entre sí, racial, social y psicológicamente, pertenecían a mundos diferentes, pero estaban unidos en Cristo. Aún así, las exhortaciones de Pablo a la unidad, cuando escribe su carta a los filipenses, puede delatar ciertas tensiones en esa iglesia. Desde Filipo, los misioneros siguieron al sur de Tesalónica, capital de la provincia romana de Macedonia. Durante 3 sábados seguidos o días sabáticos, Pablo argumentó a partir de las Escrituras, explicando y demostrando que el Mesías debía sufrir y resucitar de los muertos. Entonces anunció a Jesús, presentando la historia de su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Y finalmente los puso en paralelo, edificando al Jesús de esta historia con el Cristo de las Escrituras y diciendo, el Mesías no es otro que Jesús, a quien yo os anuncio, según el capítulo 17, el verso 3. Los judíos incrédulos comenzaron de inmediato una revuelta, y los misioneros debían ser sacados de la ciudad a escondidas durante la noche. Se dirigieron entonces a Berea. Lucas nos dice de inmediato que los de Berea tenían una actitud mental más abierta que los de Tesalónica, y que examinaban a diario las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Un aspecto particular de la misión tanto a los tesalonicenses como a los bereanos es su actitud responsable hacia las Escrituras. En Tesalónica Pablo razonó, explicó y demostró, proclamó y persuadió, en tanto que los judíos en Berea examinaron diligentemente las Escrituras. Como escribió Vangel, una característica de la verdadera religión es que se permite a sí mismo ser examinada. Yo creo que este pasaje nos da a luz, de alguna manera, mirar dos tipos de iglesia. Hoy día, contemporáneamente, vemos muchos modelos de iglesia. Modelos en el sentido de dinámica de cómo desarrolla el trabajo de la iglesia. Tenemos, lo hemos mencionado en las mañanas anteriores, iglesias casa, o iglesias que plantan muchas iglesias, distribuyendo la membresía en pequeños grupos, y son casas iglesias o iglesias casa, célula, grupos pequeños, etc. Y están las iglesias derechamente que son solamente células, solo celulares. Y está la iglesia tradicional, que desarrolla su trabajo a través de programas o énfasis mensuales. Y así, desarrollo de la iglesia de diferentes formas. La dinámica o la didáctica, cómo desarrolla la iglesia su trabajo. Sin duda que las iglesias tradicionales hacen un trabajo con programas hacia adentro más que hacia afuera. Y las iglesias que desarrollan casa iglesia y que desarrollan células hacen un trabajo más hacia afuera, que es el trabajo que deberíamos hacer sin duda todos. Pero aquí, en este pasaje, tenemos dos iglesias, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea. Y aquí hay dos énfasis marcados, dos características marcadas de iglesia. La iglesia de Tesalónica, sin duda, es la iglesia racional, es la iglesia que todo lo cuestiona. Es la iglesia que, escuchando al apóstol Pablo, cuestionan todo lo que Pablo dice.
¿no? Era una iglesia que estaba siempre abierta a lo nuevo, siempre abierta a cosas nuevas de predicadores o de simplemente personas que traían un mensaje nuevo y lo querían escuchar y cuestionarlo y evidentemente que para ellos racionalizar todo. Y luego estaba la iglesia de Berea. Esta iglesia tuvo una actitud muy diferente, y lo dice Lucas, capítulo 17, versos 11 y 12, que eran nobles. Esa palabra noble, del griego, tiene la idea de ser abiertos de mente, o de actitud diferente. Porque mientras esta iglesia escuchaba al apóstol Pablo predicar, nos dice el texto bíblico que escudriñaban las escrituras, a ver si lo que Pablo decía era verdad. Y no le escudriñaban una vez al mes o al año. Dice que todos los días escudriñaban las escrituras. Y creo yo que este es el modelo de iglesia que va a subsistir en este tiempo contemporáneo que vivimos, en este siglo XXI, el siglo de la posmodernidad, donde la iglesia es desafiada a cómo evangelizar esta posmodernidad. Y yo creo que un rasgo importante, sine qua non, en una iglesia que espera permanecer aún con todos los procesos que vivimos social y culturalmente, es la iglesia que está basada en la palabra, que escudriña las escrituras todos los días, y la escudriña como iglesia, pero también la escudriña como cada persona perteneciente a la iglesia. Cada miembro de la iglesia debe tener la práctica devocional de escudriñar todos los días las escrituras. Y nosotros hacemos la lectura de la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, terminamos una vez, volvemos Génesis al Apocalipsis, la leemos toda la cantidad de veces que podamos, ojalá una vez al año, leamos totalmente la Biblia. Hay mucha gente que habla de la Biblia y nunca la ha leído ni siquiera una sola vez la Biblia completa. Tienen la práctica de leer un pasaje aquí, otro pasaje allá, en forma total y absolutamente desordenada, y no la leen de la manera como la Biblia está compactada, como ha sido distribuida, y como el Espíritu Santo ha inspirado la palabra de Dios. Sin duda que una de las bases fundamentales para una iglesia que permanecerá en este siglo XXI es que es una iglesia basada en la Biblia, sus miembros basan la vida espiritual en la Biblia y la escudriñamos cada día. Entendiendo que los bereanos escudriñaban las escrituras refiriéndose al Antiguo Testamento, pero hoy día ya tenemos ambos testamentos, Primer y Segundo Testamento, y por supuesto nuestra fe se basa en el Testamento o en el Nuevo Testamento. Ahí está basada nuestra fe en la verdad. Antes era la ley, pero el Nuevo Testamento vino por medio del Hijo, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Hijo. Entonces la verdad, que es el Evangelio, allí se fundamenta nuestra fe, y la iglesia que va a permanecer en este tiempo serán las comunidades que están basadas en la palabra de Dios y no solo en un modelo de crecimiento o en un modelo de ejercicio de desarrollo de la iglesia. Una iglesia puede estar basada en un modelo muy efectivo, pero si no está la palabra de Dios, tiene el tiempo contado. Pero una iglesia que basa todo su ejercicio, todo su trabajo y lo de los miembros también en la palabra del Señor y la obediencia a la palabra de Dios, es una iglesia que permanecerá. Donde esté la palabra del Señor, esté en nuestra vida, esté en la iglesia, esto permanecerá, porque todo pasará, mas su palabra será la que permanecerá. Así que dice Juan 15:7, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así que las palabras del Señor permanezcan en vosotros, seamos como los bereanos que escudriñamos las Escrituras todos los días. Bendiciones.